No, no, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos yendo y viniendo, yendo y viniendo, pero díganme si se escucha, porque primero estaba fallando el internet y luego empezó a fallar el sonido y todo está fallando hoy en este lugar. El micrófono, el internet, no hemos podido tener enlace con la doctora, estamos intentándolo, estamos intentando enlazarnos con ella poder tener esta charla con nuestra estimada amiga, la doctora Belén Delgadillo, y quien es psiquiatra y psiquiatra infantil. Vamos a esperar un momento para ver si nos enlazamos con ella. Estamos haciendo pruebas de tercer. ¿Se escucha mejor? Bueno, qué bueno. Por lo menos ya resolvimos ese problema, pero seguimos intentando conectarnos con la doctora ahí o ella pueda conectarse con nosotros, para poder tener un enlace con ella. Mm. Bien, tengo preguntas sobre el tema. Gracias, Vero, gracias, ya se escucha, aquí puedo ver, sí, muchas gracias. Mm, ya no se vuelve a escuchar nada, dice Vero. No sé, no sabemos qué es lo que está pasando. No sé si no se puede está pasando. ¿Sí? Y lo otro es que si lo hiciera desde aquí, es de transmitir en vivo desde acá. No sé, vamos a ver. ¿CSC? No, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Pero no hay zumbido, solamente está apagado el sonido. A ver, me voy a salir de aquí y ya ustedes me dicen qué pasa, ¿vale? Y ya veremos si es cierto. Bueno, vamos a intentar otra operación desde este. Mm, ahí está Felipe Colina. Hola doctor, un placer saludarte, que estés aquí. Gracias por tu apoyo, siempre incondicional a nosotros y al Centro de Especialidades Psicológicas. Y voy a salir entonces del set madero de aquí y me voy a Raúl Cedillo Krishna y seguimos haciendo el intento. ¿Sí? ¿Qué? ¿Mm? Se está conectando. Ah, ¿dónde? Ahí eso. ¿Cómo? Pues yo me salí y me volví a entrar y me pareció que se me podía unir. Ah, Ahí está la doctora. ya. Pero necesito escuchar a la doctora. Sí, bueno. ¿Sí? Ahora sí. Hola doctora, por fin nos encontramos. Es que yo Vamos creo a que es hacer mi una... internet. Es mi Bueno, internet. estamos mejorando Sí, nuestra... mi esposo me prestó su celular para poder, Sí, ahí como ponlo. agarrar más señal. Bueno, disculpen ustedes nuestros... Agarrar más señal. Ahora sí. Pues, pues vamos a comenzar. Tenemos aquí, antes que nada, no me pongan. ¿Sí me escuchan bien? Ahora sí, sí, el micrófono se escucha muy bien. ¿Todos me escuchan bien? Ok. Bueno, antes que nada, gracias doctora por estar aquí con nosotros. Gracias por este enlace.
Sabes que mi familia, la familia del Centro de Especialidades Psicológicas, tiene una especial estima por ti, por tus hijitos, tu familia, nuestro querido amigo el doctor Felipe. Y pues te agradecemos que estés aquí. Ya en un momento dado, antes de entrar al enlace, les platicaba un poquito de ti a las personas. Y bueno, vamos a comenzar formalmente esta charla. Y quiero decirles, amigos, que la doctora Iris, ella es psiquiatra, es psiquiatra infantil, tiene la maestría en neurociencias y tiene diplomados en capacitación para niños y tiene un montón de diplomados que nos llevaría toda la obra a decir toda su formación profesional. Ella actualmente labora en el Hospital Naval de Tampico, en el Hospital Los Ángeles, pueden encontrarla, en Ciudad Madero también, por aquí nos dejará sus teléfonos. Y bueno, después de todo eso, es una gran persona y que hoy está con nosotros, quienes agradecemos su presencia, doctora. Y Sí, bien, muchísimas gracias. tenemos un montón de preguntas para ti y bueno, pues vamos a empezar porque nos hemos retrasado un poco. Pues la Sí, primera pregunta es básicamente lo que tiene que ver con el tema. ¿Qué es la depresión endógena y qué es la depresión exógena? Cuéntame. ok. Bueno, más que nada la depresión es una enfermedad que al final de cuentas, pues va a afectar el organismo y en este caso va a ser el cerebro y se va a ver pues manifestado por alteraciones en el estado de ánimo y en la manera en la que uno piensa. Y bueno, para poder dividir qué es endógeno y qué es exógeno, pues tendríamos este, primero que nada, decir que hay un trastorno biológico y hay una respuesta al estrés psicosocial y que esto va a generar una incapacidad para el ser humano para afrontar estas situaciones. Y aquí es donde se va a dividir en exógeno y en endógeno. Podemos decir que la depresión exógena o reactiva es la que obedece a una causa pues externa bien definida. Por ejemplo, cuando alguien pues pierde un trabajo, pierde un ser querido, eh, algunos niños o algunos adolescentes que están siendo pues con acoso escolar en la escuela, cuando alguna persona va a una consulta y le dice el doctor así de entrada, ¿sabes qué? Tienes cáncer o tienes una empresa con dinero y de repente de un día para otro lo pierdes. Simplemente es algo, tú estabas bien y de repente hay un factor muy estresante que al final de cuentas pues te genera esa depresión. Esta depresión pues por el factor exógeno va a generarte una depresión, pero porque, o sea, no a todas las personas que, que son, por ejemplo, a los chicos que son bulleados por sus compañeros, no todos van a llegar a una depresión. Este nivel de factor estresante, pues tiene que ser como muy, que se pueda como salir muy el ser humano ya no
De repente ya me puse a hablar sola. Ahora sí, ya está. Sí, hoy lo sentimos, seguimos con un montón de fallas. Pero Sí, bueno, sí, sí. es el De internet. repente ya me puse a hablar sola. ¿En qué se quedaron? Sí. Bien, yo creo que básicamente, doctora, lo que desde tu perspectiva, obviamente médica, lo que pudiéramos compartir de una manera sencilla y en relación obviamente a lo que tú has ahorita, lo, lo has hecho de una manera muy específica clínicamente, es que sí hay elementos que pueden obviamente ser biológicos y hay elementos psicológicos y que por esta razón es importante si en algún momento estamos experimentando estos síntomas de los cuales tú hablabas, pues es importante, sí es importante ver a un psicólogo, psicoterapeuta, pero también es muy importante ver una opinión médica. Creo que así lo podríamos concretizar. ¿Tú qué me dices al respecto? Claro, porque el problema de la depresión es que como cualquier enfermedad, pues la vas a dividir en leve, moderado y severo. Aquí, pues, vamos, alguien puede estresarse y mucha gente dice, bueno, yo necesito pues ir al gimnasio, ir a correr y dormir bien y no necesito ir con el psiquiatra. Pero bueno, no todas las personas van a saber manejar el factor estresante y es por eso que hay personas que empiezan con alteraciones en el sueño, en la alimentación y baja su estado de ánimo y hay personas que sí necesitan ir con el psicólogo y el psiquiatra. O sea, esto se va a Claro. ir pues agravando. Claro. Doctora, tengo una pregunta. Pregunta Rosalinda Martínez de Veracruz. Dice que tiene una niña de 6 años y la niña presenta algunos periodos de mucho enojo, irritabilidad y se hace pipí en la cama. Entonces Ujú. ella pregunta que si es conveniente que la vea un psiquiatra porque ha estado llevando terapia y una de las cosas que le dijo la psicóloga de la escuela es que la niña estaba deprimida. ¿Qué le podríamos decir a ella? ¿Ya tiene 6 años? Sí, Ok, bueno, un niño de 6 años pues ya tiene un control de esfínter ya maduro, ya es muy poco frecuente que, más bien no es nada ya dentro de lo normal que el niño o la niña se esté haciendo, tenga micciones nocturnas o diurnas. Entonces ya cuando un niño tiene a esta edad, sí controló y de repente después de 3 años a los 6, 7, 8 años empieza a tener esas regresiones, sí es necesario que el niño tenga una valoración médica. Aparte, yo creo que como mamás conocemos a nuestros hijos y si nuestro hijo tenía un buen estado de ánimo y de repente, paulatinamente, va teniendo una irritabilidad, que ya se enoja muy fácilmente en la escuela, en casa, en alguna piñata, bueno, ya no está teniendo un estado de ánimo normal al que tenía anteriormente y es por eso que sí necesita una valoración médica, sobre todo porque ahí escucho que ya fue valorado por psicología. claro. Sí, bien. Bueno, esperamos que te hayamos contestado tu pregunta. Gracias. Otra pregunta, doctora. Nos pregunta Elizabeth Mendoza, ella es psicóloga de Matamoros, que si podrías explicar un poquito la serotonina y la noradrenalina, qué función tienen cuando se dice que una persona está deprimida. O sea, ¿qué es lo que pasa? Ella es lo que trata Ok. de que le expliques. Ok, bueno, la serotonina ayuda mucho a que tengas un buen estado de ánimo, a que tengas unas funciones ejecutivas, pues, con una buena atención, una buena concentración. Y cuando esta se altera, pues va a generar que la persona tenga
un bajo ánimo, un problema en la conducta. También ayuda pues en los adultos a tener un apetito sexual, que una actividad sexual, y al final de cuentas también puede alterar las funciones cardíacas o la alteración en el ciclo del sueño vigilia. Cuando se altera puede generar insomnio. Claro. Y la noradrenalina, bueno, esta es la que nos ayuda a tener energía, a tener un interés y a tener a estar alertas, a estar en vigilia y tener una motivación. Cuando la noradrenalina está muy alta, que es cuando se ve mucho en los pacientes ansiosos, pues muchos de los pacientes están muy hipervigilantes y pierden el interés por hacer las actividades. Se ve Claro. muy frecuente la noradrenalina alta cuando hay una ansiedad, y la serotonina se ve disminuida cuando hay una depresión, así como para explicarlo Claro. a grosso modo. Gracias, doctora. Tengo otra pregunta. Yo apuesto en mi trabajo clínico por el trabajo interdisciplinario entre el psicólogo, el psiquiatra, el neurólogo y otros especialistas si fuera necesario. Entonces, esta pregunta alguna vez obviamente me la hicieron a mí, pero qué bueno que estás tú con nosotros desde tu formación profesional como psiquiatra y tu experiencia. Nos dicen que si los antidepresivos causan, no me dio nombre, esta persona, pero dice que tiene miedo de tomar antidepresivos por la posible dependencia que causa. Y sí me gustaría que tú como psiquiatra nos pudieras compartir esto, porque la importancia que es tomar un medicamento cuando el cerebro, por así decirlo, la neurofisiología lo necesita. Sí, claro. Bueno, yo creo que la gran mayoría de los pacientes adultos y sobre todo de las mamás, cuando llevan al niño a consulta, es como el miedo a darle un medicamento y a que les vayan a generar adicción. Primero que nada, pues el antidepresivo, pues es un inhibidor de la recaptura de serotonina y noradrenalina. No es un medicamento que va a actuar en el área del placer, como las que realmente son drogas ilegales que generan más que nada una dependencia. Claro. El antidepresivo pues genera más que nada efectos secundarios y por eso no puede ser como catalogado como algo que va a generarte placer. Yo sé que muchos tienen miedo de tomar el antidepresivo, pero el antidepresivo lo inicias y, y muchas veces bueno, por decir, la gran mayoría de las veces a los 2, 3 meses que estás tomando el medicamento, pues realmente ves un cambio, tienes un mejor estado de ánimo y ves que tienes energía y ves que puedes realizar las actividades, y muchas de las personas piensan que pues si ya te sientes bien con el medicamento ya no lo vas a poder dejar, pero en realidad es que te sientes bien con el medicamento y lo puedes dejar cuando el médico te lo indique, pero eso no quiere decir que te va a generar una adicción, porque realmente no actúa en el mismo lugar que las drogas Claro, ilegales. bien, claro. Gracias, doctora. Tenemos personas conectadas, saludos, preguntas ahí. Sí, ¿Sí? preguntan. Dame un espacio, tenemos para Saludos. saludos. ¿A quién tenemos ahí, Marta? Vero Cas. Vero Cas, nuestra colega del Colegio de Psicólogos, gracias por estar aquí. Saludos a mis colegas del Colegio de Psicólogos del Sur de Tamaulipas. Cherry Grain. Cherry Grain, bueno, ese es su nombre artístico de Facebook. Gracias por estar aquí. ¿Quién más tenemos? ¿Quién? Lenny Bonado. Lenín de la Huasteca Potosina, saludos. ¿Quién más tenemos?
Susana Canales. Susana Canales, gracias por estar aquí, Susana, en un espacio con el psicólogo, en compañía de su amiga la doctora Iris. Vicky Medina Aldana. Vicky Medina, mi colega y sobrina, saludos hasta Monterrey. Ángeles Ángeles, Ordaz Eva. Ángeles Ordaz, saludos Ángeles, donde quiera que te encuentres. Fatima. Katy Mar, hola Katy, saludos. ¿A quién más tenemos ahí? Ok, quiero aprovechar este espacio también para mandar saludos a los coordinadores de Bienestar Social Telmex en toda la República, que siempre están en contacto conmigo y en los proyectos que tenemos. Saludos también, bueno, a mis colegas del Colegio de Psicólogos del Sur de Tamaulipas, a los chicos que se comunicaron la semana conmigo de la Universidad de Veracruz. Pronto estaremos teniendo un enlace con ellos. Y bueno, seguimos con nuestra querida amiga e invitada Iris y con un montón de preguntas que tengo acá. Bien, doctora, hay otra pregunta. Hay una persona que dice que constantemente se deprime y aparentemente no tiene ningún problema. Es decir, está bien en su trabajo, exceso de trabajo, obviamente, sus cuentas, sus relaciones de pareja y todo lo que hace, pero que dice que de pronto se deprime sin algo aparentemente externo. Y creo que su pregunta va dirigida a que si él lo que padece es esto, una depresión endógena, donde tiene que ver con algo ya químico y biológico, es el referente a lo del tema. Pregunta. Pues sí, en realidad si no hay un factor externo, si está bien con su familia, en su trabajo, con sus amigos, puede tener pues alteraciones biológicas, puede tener una depresión endógena y Claro. aquí se tendría que valorar pues si hay pues factores genéticos. Sí, por supuesto. Que también pues son los que al final de cuentas quizás no esté ahí, no se esté valorando. Claro. Yo creo que estarás de acuerdo conmigo que a veces la carga excesiva de estrés, o sea, por el trabajo y falta de esparcimiento, detona una carga pues considerable de cortisol, y esto de alguna u otra manera pudiera estar alterando obviamente las cargas de serotonina y noradrenalina suficientes para un funcionamiento, por decirlo, normal en la persona. Sí, claro, No sé bueno, mire, sí, claro, lo que pasa es que, bueno, yo creo que el estrés, hay un estrés bueno y hay un estrés, pues, digamos, que todos vivimos, y que hay un momento en el que hay un estrés al que le podemos llamar estrés malo, en el cual, pues, que ya se está sobrepasando más de lo que normalmente vivimos. Por ejemplo, ahorita hay una pandemia. Creo que estamos acostumbrados a vivir un estrés de casa, trabajo, y el hecho de que ahorita estemos viviendo una pandemia, pues se aumentó muchísimo el estrés, y esto puede generar pues que aumente el cortisol y Claro, que se altere el sí, sistema nervioso. claro, gracias. Otra pregunta, doctora. Pregunta Martín Hernández de San Luis. Dice Martín que tiene un adolescente de 14 años que constantemente habla en la noche y llora, pero que en el día es súper inquieto, y que el psicólogo, al lugar donde lo llevó a que lo evaluaran, le dijo que estaba deprimido por estos rasgos. Entonces, él pues como que está con la duda, porque dice que por qué es agresivo y cómo va a estar deprimido. ¿Qué le podrías tú recomendar, doctor? Bueno,
aquí con los niños, el problema de los niños es que a veces estamos esperando como la sintomatología típica como con un adulto. Y los niños, la sintomatología es atípica. No podemos a veces esperar a que un niño llegue y nos diga, ¿sabes qué? Me siento triste y tengo muchas ganas de llorar y ya no tengo apetito. Muchos niños van a la escuela y hacen sus actividades y salen a jugar y a veces las mamás, los papás piensan que no puede estar deprimido porque pues lo ven haciendo las actividades. Pero siempre hay que valorar al menor su comportamiento. Un niño cuando tiene una depresión tiene un cambio en su comportamiento que anteriormente no lo tenía. Esta parte de que el niño esté muy irritable o que esté agresivo, también tenemos que ver qué nos reporta la escuela, cómo van sus calificaciones, su comportamiento en la escuela con sus compañeros. Aquí se tendría que ver si no está, pues, desde cuándo tiene este comportamiento. Claro. Bien. Ok, gracias, doctora. ¿Por ahí tienes otras preguntas? ¿Podrías verlas? Sí. Bien. Tenemos unas preguntas en el limbo. ¿Ya nos escuchan? Ya nos está escuchando. ¿Mande? ¿Sí? Tengo 45 años. El psiquiatra me dijo que tenía que tomar antidepresivos de por vida. Hay otra pregunta. ¿Me escuchas, doctora? Sí. Ok. A ver. Hay una persona que dice que tiene 45 años y que la diagnosticaron neurosis depresiva. Y el psiquiatra le dice que tiene que tomar. Y el psiquiatra le dice que tiene que tomar antidepresivos de por vida y esto la deprime más. Ujú. ¿Y si habría alguna manera de... Si habría una manera de dejar los medicamentos. Sí, ¿verdad? Ok. Bueno, yo creo que muchos de los pacientes es como que esa es la parte en la que dicen, yo no quiero tomar medicamentos toda la vida. Aquí lo más importante cuando inician un antidepresivo, pues bueno, el mecanismo, la función del antidepresivo es que los 2 primeros meses es como se van acumulando en la neurona. No son, los medicamentos no son como los antibióticos, que los tomas cada 8 horas por 7 días y en los antibióticos se murió el ciclo de vida. Aquí con los antidepresivos, pues bueno, su función para el mecanismo de acción del medicamento mínimo tiene que tomarlo 2 meses para que empiece a funcionar. Y Claro. como mínimo, y de ahí se necesita que el paciente tenga un buen apego al tratamiento. Muchos de los pacientes a veces toman el medicamento, pero no suspenden algunas tabletas o algunos días y pues bueno, es ahí por el cual a veces, muchas veces se va prolongando el tiempo de la toma del medicamento. Aquí también, pues, aquí también sería como acompañar el tratamiento con terapia psicológica y valorar, pues, cuáles son las situaciones que ella necesita como para poder afrontar, pues, el estrés y valorar realmente, este, si necesita el tratamiento de por vida o no. De entrada, pues sí se le dice al paciente, mínimo si tienes que tomarlo 7 meses y tener un buen apego. Y esa parte de que lo vas a tomar toda tu vida depende mucho del tipo de depresiones. Hay personas que han tenido varios periodos depresivos y ya tienen una depresión crónica. Claro. Yo creo que aquí también se vería, o sea, si apenas va iniciando por primera vez el tratamiento, pues
que sea su primer cuadro de depresión, pues bueno, no tendríamos por qué estresarnos de que lo va a tomar toda la vida. Pero Claro, si ya hay que ver también el grado de depresión, si no ha tenido intentos de suicidio, si no tiene ideas de claro, muerte, que no sea una depresión pues de grave. Se tiene que individualizar cada paciente. por supuesto. Bien, gracias, doctora. Tenemos otra pregunta ya en el limbo. Tengo 28 años y he notado que cuando me deprimo fumo más Ok. y me excedo en alcohol. Otra persona dice que tiene 28 años y cuando se siente triste y deprimida, fuma mucho y se excede en alcohol. Dice que si hay un medicamento para revertir esto, pues yo creo que los antidepresivos. Pero tú, ¿qué nos dices, doctora? Pues sí, claro, aquí tendríamos que tomar, como hace rato me preguntó que cuál era la función de noradrenalina y serotonina. Bueno, Claro, pues serotonina, una de las funciones es control de los impulsos y pues bueno, sería que tomara el medicamento para ayudarla a controlar los impulsos y bueno, ahí se tendría que agregar a lo mejor otro medicamento. eh, Aparte del antidepresivo, que disminuya el placer por consumir alcohol y drogas, que podrían ser unos antipsicóticos. Pero bueno, aquí igual con este paciente también se podría agregar pues la terapia y cognitivo y valorar al final de cuentas eh, qué es lo que está causando la depresión, o sea, qué es lo que estás reactivando, que si ella estaba bien y luego tiene un factor estresante, cuál es el factor estresante para que empiece otra vez a tener este consumo de alcohol y de droga, de alcohol, creo que nada más escuché, de tabaco para que vuelva otra vez a consumir. Yo creo que aquí claro, tendríamos que valorar mucho qué lo está detonando. claro. Has dicho algo muy importante y me gustaría que desde tu experiencia nos lo compartieras. Yo, como dije anteriormente, apuesto por el trabajo interdisciplinario. Desde tu experiencia profesional en consulta, en tu camino recorrido, cuéntanos la importancia y lo que tú has visto de los trabajos interdisciplinarios entre el psiquiatra y los psicólogos. Me Claro, gustaría que me compartieran. sí, claro. eh, Realmente el tratamiento farmacológico te ayuda para que puedas dormir y tengas un buen estado de ánimo. El medicamento funciona y el paciente muchas veces llega a tener un buen estado de ánimo y a dormir bien y te lo dice, ya me siento bien, pero no me siento al 100 y, y llegas como a hacer tu trabajo como psiquiatra y, y ahí ya el medicamento está pues funcionando, digamos que a nivel familiar muchas veces hacen cambios. Cuando es niños o adolescentes, los maestros hacen pues cambios en cuestión del aprendizaje, pero hay algo, un tanto por ciento que se necesita que entre el área de psicología para ayudar al paciente a tener pues una tolerancia a sus emociones, a tolerar los cambios estresantes que tiene la vida. Claro, bien. Gracias, doctora. Bien, compártenos, doctora. Vamos a recapitular un poco para la gente que nos está escuchando, viendo y que se reconectaron y reconectaron. Eh, eh, en niños, eh, me parece muy interesante lo que acabas de decir hace unos momentos y la importancia de entender esto, la diferencia entre las manifestaciones de la depresión en niños, adolescentes y en adultos. Compártenos, por favor, para que quede como
claros, sobre todo a los papás que, como bien decía, estamos en una pandemia donde ha cambiado todo el sistema de aprendizaje escolar y bueno, constantemente escucho, mi hijo está irritado, mi hijo se enoja, mi hijo llora. Bueno, en menores de 7 años podemos ver un llanto sin motivo, quejas, dolor de cabeza y estómago. Podemos ver una irritabilidad, que la irritabilidad es lo que veríamos una tristeza en el adulto. Puede haber un retraso, que como esta micciones nocturnas que ya tenía el control y empieza a tener estas micciones y muchas ocasiones pues el rechazo ahorita pues por la pandemia se puede ver el rechazo a estar conectado en clases, pero si tuvieran que ir a un área presencial, el rechazo a entrar a la escuela. Ya entre los 7 y los 12 años es más ver como agresividad, como enojo, que quieran pegarle a los papás o a los maestros, una apatía por hacer cosas, un aburrimiento y un como ya van a la escuela, ya suman, restan, ya saben, en la primaria podemos ver, pues me ha tocado ver que niños que eran de 9, 10 y empiezan a tener un bajo rendimiento escolar. Igual el rechazo de ir a la escuela o muchas veces el rechazo de ir a las actividades extracurriculares y los problemas para dormir, que no se quieren dormir solos o se despiertan en la madrugada y la pérdida del apetito, aunque sea su platillo favorito, muchas veces ya no lo quieren como ingerir. Y ya cuando son adolescentes, ya es más ver como las conductas negativistas, mucho más irritabilidad, más desafiante, el desinterés por estar con los amigos, por las actividades extracurriculares, de salir con sus amigos o el aislamiento, o sea, están mucho tiempo en su cuarto y cuando muchos de los papás dicen, bueno, a le gustaba mucho salir con sus amigos y aquí en los adolescentes sí podemos llegar a ver como los intentos de suicidio, las que te expresen que ya no quieran vivir y que te digan cuál es qué método Claro, van a utilizar. claro. Bien, muchas gracias, doctora, por este gran compartir. Tengo preguntas más allá en el inbox. Tengo otras preguntas. Hace mucho empecé con depresión, con insomnio y sí tuve pensamientos suicidas. Pasaron años y de nuevo empecé con insomnio y de nuevo empecé. Bien, hay una persona que nos dice que hace mucho empezó con depresión e insomnio y tuvo pensamientos suicidas, pasaron años y de nuevo ese insomnio y la depresión volvió. Lo que no sé es si la persona volvió, tomó medicamentos, no dice. Hago terapia ocupacional, pero los pensamientos solamente hace terapia ocupacional y regresaron los pensamientos suicidas y la depresión. Lo que no nos dice si tiene control psiquiátrico, ¿no? Ok. Pero bueno, ¿tú qué le recomendarías, doctora? Yo creo que primero que viera al psiquiatra. Me comenta que es un paciente que estuvo como controlado, creo, y luego volvió otra vez y ahorita está descontrolado, ¿no? Me da esa impresión. Sí, Probablemente puede haber estado en un tratamiento farmacológico o en terapia psicológica y ahorita se está descontrolando. Bueno, claro. Yo consideraría que sería muy importante que regresara a su tratamiento farmacológico y psicológico. Aquí muchos pacientes
piensan que si ya que si esto es una recaída y que si volver a tomar el tratamiento, pues sería como una debilidad. Y yo creo que Claro. aquí nuevamente, como me preguntó hace ratito, los neurotransmisores, serotonina y noradrenalina, yo creo que tenemos que entender pues que así como nuestro páncreas a veces se sube la insulina y necesitamos como bajarla y tomar la metformina, pues también nuestro cerebro se puede alterar y se pueden alterar nuestros químicos y necesitamos controlar nuestra serotonina y nuestra noradrenalina y nuestra dopamina, nuevamente controlar nuestros neurotransmisores con fármacos y para tener un buen estado de ánimo y poder funcionar. Claro, claro. Tomó clonazepam y fluoxetina. Esta misma persona dice que solamente tomó clonazepam y fluoxetina. Otro medicamento. Pues sí, la fluoxetina es el antidepresivo, Claro. es un Bueno, inhibidor. le recomendamos que vuelva a su Sí, tratamiento, ¿verdad? sí, Tenemos claro, probablemente está teniendo otro factor estresante que está Claro, desencadenando otro episodio. claro, claro que sí. Gracias, doctora. ¿Otra pregunta más? En las de inbox. Te voy a tener que mandar luego las preguntas, doctora, porque hay muchas preguntas. Ah, ok. Sí, sí. Ahí en el inbox. Un adolescente que casi no duerme, tiene 15 años. En la noche y en el día duerme mucho. Siempre tiene flojera. Me sugirió el médico ir a un psicólogo o un psiquiatra, pero me da miedo. Le den medicamentos que le estaba tratamiento. Bien, esta pregunta apunta a lo que ya habías dicho, doctora. Hay un adolescente que duerme mucho, en el día tiene mucha flojera y pues obviamente se resiste a las clases y su mamá pues dice que sí es necesario que lo lleve a una evaluación psiquiátrica o psicológica y pues lo que ya habías dicho, que le da miedo que los medicamentos se vaya a hacer como adicto a los medicamentos. Pero como bien habías dicho anteriormente, eso es algo completamente, los medicamentos controlados son medicamentos completamente diferentes a las sustancias no legales. Claro. Otra pregunta. Otra pregunta. Mi papá se deprime sin razón aparente. Sí. Esto mismo le sucede y podría ser heredado. Okay. Preguntan si una persona dice que su papá se deprime constantemente sin razón aparente y que a él de pronto le ha empezado a suceder lo mismo. Dice que si esto es heredado, porque aparentemente él no tiene por qué deprimirse. Probablemente sí, probablemente puede tener, si su papá se deprime sin ningún factor y pues ella también probablemente sí puede tener alteraciones biológicas. Hay una parte genética que Claro, se hereda. La depresión es una enfermedad hereditaria. claro. Bien. Compártenos algo también muy importante, doctora, la importancia de que la depresión es una enfermedad, porque bueno, desde mi experiencia me he encontrado con personas que no son empáticas con quienes están experimentando una depresión y lo único que le dicen, échale ganas, tú puedes, no te estés haciendo. Compártenos algo de esto desde tu gran experiencia. Sí, claro, sí, el problema de las enfermedades mentales es que no se ven, o sea, no es como aquel paciente, pues, que tiene una fractura expuesta y está sangrando y realmente todos los que están a su alrededor, pues, saldrían a auxiliarlo,
porque están viendo la enfermedad. Aquí con las enfermedades mentales, pues no se ven, y como no se ven, pues no puedes ver el otro, el único que sabe que se siente mal es el paciente, y todos los que Claro. estamos a su alrededor, pues no lo podemos ver como para decir, ah, sí, ya te vi que ya no estás produciendo la neurona serotonina, y sí, ya puedo ver como, Claro. y, ajá, y como tampoco no es una enfermedad como la diabetes, que podemos sacar un estudio de sangre y decir, mira, tienes la insulina, la glucosa alta. Claro. No es una enfermedad, sí que podemos decir, ah, mira, aquí sí, aquí ya te vimos una radiografía y sí podemos ver que tienes el ánimo bajo, o aquí se te ve que tienes como ideas suicidas. Entonces es por eso que es como complicado llegar realmente a considerar que la otra persona pues está deprimida, porque también pues muchas veces estamos esperando ver a un paciente como en las películas, y los pacientes llegan a la consulta y dice, me siento mal, no he tenido ganas de hacer las cosas, no porque me vea así maquillada, vaya a pensar que estoy feliz, me siento mal, me maquillé porque pues para venir aquí con el doctor, y entonces es ahí donde los familiares dicen, ay, ¿cómo va a estar deprimida si está arreglada? O se acaba de ir ahorita al centro comercial a comprar cosas. Yo creo que las enfermedades mentales no se ven, entonces es por eso que es como complicado considerar que existen. La única persona que realmente se siente mal, pues es el paciente. Claro. Gracias. Tengo más preguntas ahí. ¿No? Saludos. ¿No? Ok. Bien, aquí yo tengo otra pregunta de las que había enlistado, doctora. Todas las depresiones, pregunta Carlos García, es psicólogo. Eh, ¿Todas las depresiones, si no se tratan, pueden llegar al suicidio? Bueno, la depresión es una enfermedad que tiene una historia natural de la enfermedad, como aquel paciente que le dijeron, oye, estás gordito, se te está subiendo el azúcar y tienes que empezar a tener pues una dieta, un ejercicio, y luego te dicen diagnóstico de prediabetes, y luego te dicen diagnóstico de diabetes. Y la depresión pues es una enfermedad igual que tiene una historia natural. Primero inicias con un ánimo bajo, y no tienes vas a la escuela, vas al trabajo, no tienes problemas con tu familia, pero va a tener una evolución donde se van a ir agregando otros síntomas, alteraciones en el sueño, alteraciones en el apetito, y ahí cuando ya hay una depresión de leve a moderada, pues puede tener una alteración en la funcionalidad, de faltar a su trabajo, y puede esa depresión evolucionar a una depresión grave, y ahí es donde empiezan en la depresión grave, pues las ideas suicidas. O sea, en una Claro. depresión leve no entra dentro de los criterios las ideas suicidas, sino conforme va evolucionando. Bien. Gracias. Doctora, ¿qué le recomendarías a esos papás que se preocupan porque sus hijos se depriman? ¿Cuáles serían unas alternativas preventivas, vamos? Bueno, muchas veces muchos niños o adolescentes pueden tener como todo en casa, pero tenemos que entender que la depresión es una enfermedad, que no se trata de que si yo le doy, entonces no se va a deprimir. O sea, puede tener alteraciones pues biológicas, porque probablemente pues los papás pueden tener pues alguna enfermedad que la pueden estar heredando. Aquí lo ideal es que los
niños de preescolar pues los ayuden los papás a tener un buen manejo en sus emociones, un control, a identificar sus emociones y qué es una tristeza, qué es un enojo y ayudarlos a regular, a ayudarlos a tener una buena autoestima. Y muchas veces las emociones nos olvidamos que pues tenemos que enseñarlas y ayudarlas a expresar y muchas veces como papás a veces decimos, no tienes nada, no llores, y las como que las hacemos a un lado y no permitimos que nuestro hijo las exprese y como los berrinches, no dejamos que el niño Claro. se está regulando sus emociones y no dejamos que haga un berrinche, o sea, no hagas eso, contrólate. Y tenemos que ayudar a que nuestro hijo pues tenga una buena regulación y eso pues si yo estoy regulada, yo le puedo ayudar a mi hijo a tener un buen manejo de sus emociones, una buena autoestima. Aquí pues los adjetivos calificativos que mencionamos, ah, se nos hace muy fácil a veces decir, eres un burro, eres un tonto, o eres un gordito, o eres una flaquita, y porque es algo muy Claro, mexicano, ¿no? Y lo claro. hacemos de juego, pero no sabemos realmente si nuestro hijo lo está tomando de la misma manera que nosotros se lo decimos, de juego. Así es. Bien. Gracias. Otra pregunta para ti, doctora. ¿Qué tanto afectan los conflictos de pareja en los hijos para que se depriman? Pues mire, no Totalmente. obvio, no vamos a estar como pareja juntos para que nuestros hijos no sufran. Claro, O sea, la pareja, pues muchas veces es mejor que estén separados, estén divorciados, a que estén ahí con los hijos. Yo creo que tenemos que aprender a separar nuestros problemas de pareja y muchas veces vamos y le contamos todo a nuestro hijo. Nos peleamos con nuestro esposo, nuestra esposa y vamos y le contamos, tu papá y yo nos vamos a divorciar, tu papá me fue infiel, tu papá no me ha dado de comer, no me ha dejado la renta y yo creo que aquí tenemos que hacer una separación. A los hijos les afecta porque pues vamos y le contamos todo. Yo he visto en consulta muchas veces niños que me cuentan toda la historia de cómo sus papás se separaron, o sea, que fue Paola con Juan y que vino Miguel y todo eso, o sea, y me cuentan toda la historia. Yo ya no se la tengo que preguntar muchas veces a la mamá o al papá. Él ya me contó toda la historia de cómo empezó el problema y cómo se han divorciado. Y yo, ¿todo eso sabes tú? Dijo, sí, porque mi mamá me lo contó y yo, sí, oh, guau. Y entonces, sí, esos son los problemas, pues, de los papás, de la pareja, no de nuestro hijo. claro, claro. Gracias. Amigos, eh, estamos charlando con la doctora Iris Meléndez Vadillo. Ella es psiquiatra infantil, tiene una maestría en neurociencia, tiene diplomado en capacitación de niños y un montón de diplomados que me tardaría más tiempo en contárselos. Amablemente ya ha accedido a nuestra invitación en este espacio con el psicólogo, que es para ustedes de una manera gratuita, esperando que lo que mis colegas o especialistas como la doctora que nos comparten hoy pueda ser de utilidad en sus vidas, de retroalimentación en sus vidas y que compartan estos videos para otras personas quizá que lo estén necesitando. ¿Otra pregunta? Tenemos otra pregunta para ti, doctora. ¿Es verdad que la depresión en niños se manifiesta con hiperactividad? Okay. Por lo tanto, es necesario utilizar medicamentos para impedir. Okay. Hay una mamá que pregunta que si la depresión en los niños
se refleja con TDAH y necesitaría medicamentos para TDAH o para la depresión. Ok, sí. El déficit de atención y hiperactividad, el déficit de atención es una enfermedad y bueno, como enfermedad se puede agregar otras enfermedades. Un chico con déficit de atención puede tener pues depresión, puede tener ansiedad, puede tener pues un trastorno posicionista desafiante, puede tener una esquizofrenia, puede tener un autismo, o sea, puede tener, no es que si tengo déficit de atención, obligadamente tengo que tener depresión. Depresión, claro. Son dos enfermedades totalmente diferentes y pues bueno, cuando llega un niño por primera vez y se le da diagnóstico de déficit de atención, bueno, pues valora si no tiene otras comorbilidades, es como les Claro. llamamos, y, y si no las tiene, bueno, solo damos diagnóstico de déficit. Y si durante su evolución, durante su crecimiento, se le agrega la depresión, bueno, se le dice a la mamá, tiene un déficit de atención y ahorita ya a los 3 años después de valorarlo, ahorita tiene una depresión. O en este Claro. momento tiene una déficit de atención, más ansiedad, más trastorno del aprendizaje, más. Ujú. Claro, claro. Bien, gracias, doctora. ¿Tenemos saludos? ¿No?